Bienvenidos a Noticias 24/7 Informa. De inmediato pasamos a las noticias para esta hora. En momentos en que la tecnología se ha convertido en parte de nuestra rutina diaria y consciente de que la mayoría de los ciudadanos cuenta con un teléfono inteligente, la Comisión de Derechos Civiles desarrolló y creó, así como lanzó una aplicación móvil para educar sobre derechos humanos. Para conocer más detalles sobre esta nueva herramienta tecnológica, vamos a pasar con el compañero José Alberto Irizarry, quien se encuentra con el licenciado Eber Padilla, director de la Comisión de Derechos Civiles. Y muchas gracias, David. Hablamos que hoy es el Día Internacional de los Derechos Humanos y el acceso a esa información es algo que todo ciudadano debe tener. En el día de hoy, la Comisión de Derechos Civiles estuvo anunciando el lanzamiento de una aplicación para accesar ese tipo de derechos y no andar con la duda en la calle. Conmigo se encuentra la persona que dirige esta comisión, el señor Eber Padilla, a quien le vamos a preguntar inmediatamente este lanzamiento, a qué responde y cómo es que se mueve todo esto y dónde se puede accesar esta aplicación. ¿Cómo funciona? Mira, en el marco de la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Civiles presenta esta herramienta educativa que pueden identificar a través de la web, acceder a través de la web www.derechosdebolsillo.com y lo puede llevar para ponerlo a su pantalla de los teléfonos móviles en formato de iPhone y Android, y allí va a encontrar lo que son los derechos humanos, el alcance y la pertinencia para nosotros, y es una herramienta educativa que te permite accesibilidad inmediata para cualquier pregunta que tenga. Allí también se incluyen los pactos internacionales de donde surgen los derechos civiles y los derechos económicos, sociales y culturales. También tiene información de qué es la Comisión de Derechos Civiles, lo más importante. Desde ese dispositivo vas a poder presentar querellas a la comisión cuando creas que algún derecho ha sido vulnerado o lacerado. Hablando de los derechos, ¿no?, y las querellas, ¿qué tan común se convierte en Puerto Rico la violación de derechos civiles o derechos humanos? Pues mira, primero tenemos que clarificar lo que son derechos civiles vis a vis lo que son derechos humanos, ¿verdad? Hablamos de derechos humanos como el todo, que es natural del individuo, porque desde que nacemos somos acreedores de los derechos humanos. Los derechos civiles son la primera generación de derechos humanos. Hablamos de derechos civiles y políticos, que son los derechos naturales del individuo, y después hablamos de derechos de segunda generación, que son los derechos económicos, sociales y culturales, y los derechos humanos de tercera generación son los derechos del colectivo, de los grupos en sociedad. Pues ciertamente el asunto de los derechos humanos es un debate que existe, y en la Comisión de Derechos Civiles recibimos cerca de 120 querellas todos los meses por alegaciones de violaciones de derechos. Así que es un asunto que requiere mayor presencia en el país, mayor discusión, porque tenemos que dotar al país con la información necesaria para que los conozcan. Bueno, ya lo saben, derechosdebolsillo.com es el nombre de la aplicación. Correcto. Y la pueden accesar tanto en teléfonos Android como en teléfonos los iPhone, y también a través del internet también pueden accesarlo. Y es totalmente libre de costo. Perfecto, así que no hay problemas para poder accesar información, que usted sepa cuáles son los derechos humanos que le garantizan a usted el bienestar, y no tiene excusa entonces para poder informarse de los mismos. Sin más detalles, seguimos con los compañeros allá en los estudios. Mientras el Papa Francisco instó hoy a los gobiernos del mundo a hacer más para acabar con la esclavitud moderna, en su mensaje de paz anual desde el Vaticano, el Sumo Pontífice centró su atención en los estimados 35 millones de personas que son explotados laboralmente, soldados, mendigos, esclavos sexuales y víctimas de tráfico de órganos. Pidió a los empresarios que se aseguraran de que sus cadenas de distribución estén libres de esclavitud laboral, y a los consumidores que dejen de comprar productos hechos con mano de obra infantil. De otra parte, los trabajadores de la salud en el brote actual de ébola fueron reconocidos como las personas del año de la popular revista Time. La distinción se hace por combatir el mayor brote de ébola en la historia, que ha infectado a más de 16,000 personas y ha matado a casi 7,000 de ellas. El segundo lugar fue otorgado a los manifestantes de Ferguson por su lucha después de que un adolescente negro fuera asesinado a tiros por un policía, mientras Vladimir Putin fue elegido como tercer lugar por estar en los titulares de todo el año. Para los editores de Time, su decisión se basa en su visión de la persona o personas que más han afectado las noticias y encarna los hechos más importantes del año. Y para ver estas y otras noticias, visita nuestra página noticia247.pr y síganos en nuestras redes sociales en Facebook y Twitter. Buenas tardes.